de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios a esta hora. ¿Cuántos se han gozado en las alabanzas? Amén, el corazón está listo, está preparado por el Espíritu. Vamos a la palabra de Dios abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 1. Marcos 1. A los hermanos que nos ven a través del streaming y de las redes sociales, los hermanos de los campus Quesaltepeque, campus de Soyapango. Bueno, dice así la palabra de Dios, Marcos 1:21, ¿lo tenemos? Amén. Lea conmigo. Y entraron en Capernaum. ¿Quiénes entraron? Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, ¿qué hacía el Señor? Enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. De nuevo el 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Antes de orar, diga conmigo, Jesús tiene toda autoridad. Digámoslo de nuevo, Jesús tiene toda autoridad. Oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la presencia del Espíritu Santo esta mañana a través de las alabanzas, a través de la adoración. Gracias, Señor, porque tenemos ese gran privilegio que tú abriste el camino para que pudiéramos estar delante de ti, adorándote, Señor. Es un privilegio poderte admirar, poder pensar en ti, poder orar y hablar contigo, pero también, Señor, en ese momento precioso de las alabanzas, tú nos llenas. En ese momento, Señor, tú nos consuelas, nos fortaleces, nos sustentas. Y esta mañana nos disponemos a ser también alimentados. Dígale al Señor, tengo hambre de tu palabra. Padre, aliméntame del pan de vida. Necesitamos, Señor, como congregación, estamos expectantes, estamos ansiosos. Gracias por recibirnos en tu mesa. Gracias por invitarnos y hacernos entrar a tu casa. Y ahora nos disponemos, Señor, háblanos, te necesitamos. Queremos salir de aquí transformados en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Antes de iniciar, solo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas prédicas se necesitan para transformar una vida? ¿15? ¿20? ¿Quién da más? ¿Cuántas prédicas cree usted que se necesitan para transformar una vida? Yo he estado sentado ahí donde está usted y puedo llamar mi atención ahorita, puedo recordar esas prédicas, por ejemplo, con el pastor Francisco, que ha sido nuestro pastor por muchos años. Y yo puedo recordar hasta con el título, una, otra prédica, después de las cuales yo ya no fui el mismo. ¿Cuántos han sido impactados y transformados en esta iglesia por la palabra de Dios? Quiero dar la respuesta, hermano. Solo una. Diga por favor, solo una. Con una prédica bien puesta es suficiente para cambiar una vida. La Biblia compara la predicación con la siembra y la cosecha. Y está aquella parábola que contó el Señor Jesús y dijo, el sembrador salió a sembrar. ¿Y cuántas semillas necesita usted para que germine una plantita? Solo una, con una que de verdad pegue, pero que de verdad pegue. ¿Y de qué depende que la semilla de verdad dé fruto? Al 30, al 60 y al 100 por uno. Fíjese, es una semilla. ¿De qué depende?
en la tierra. Esa es la variable, hermano, que tenemos que llevar delante del Señor antes de cada prédica. Uno de estos días vamos a estar viendo un mensaje, cómo recibir la palabra de Dios, porque tenemos que rogarle al Señor que nos haga tierra fértil. ¿Cuántos quieren ser tierra fértil para esta buena semilla de la palabra? Y eso es lo que tenemos que hacer, evitar, hermanos, venir sin preparar nuestro corazón. Hay un antes de la palabra que hay que prepararnos. Hay un durante la palabra que hay que evitar al máximo las distracciones. Hay un después de la palabra. Y vamos a estar viendo más acerca de este mensaje. Pero empiezo, hermano, con esto, porque el mensaje de hoy tiene que ver con el poder, la autoridad que Cristo tiene para transformar nuestras vidas y para impactarnos con su palabra. Quisiera que por favor tenga su Biblia abierta y voltee a ver el pasaje, porque Jesús había iniciado ya su ministerio. Este mensaje de hoy tiene que ver con la autoridad de Cristo. Tiene que ver con que seamos cristianos que admiremos al Señor por su poder. Ya había empezado él su ministerio en este punto que leímos hoy. Él ya había, hermano, sido bautizado, ya había llamado a sus primeros apóstoles, a sus primeros discípulos, ¿verdad? Ya empezaba a hacer milagros. Había sido tentado en el desierto. Oiga, hermano, el mismo Satanás se presentó en el desierto para tentarlo y tuvo victoria por su autoridad, por su poder. Claro, no solo tenía la palabra en la mente, dice la Biblia que Él es la palabra encarnada. ¿Me dice amén, hermano? Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es la palabra, Él tiene todo el poder de la palabra y toda la asistencia del Espíritu. Enfrentó la tentación del enemigo, y cuando llega a este punto de la historia, hermano, donde Jesús inicia su ministerio, Él tenía una manera de darse a conocer. Él entraba en las sinagogas y al estar en las sinagogas le permitían enseñar. Resulta, hermano, que los judíos se reunían en estas especies como de templos o de iglesias más pequeñas que el templo central. Y ahí se reunían y de alguna manera había cierta libertad para que todo aquel que fuera constante y que fuera estudioso de las Escrituras se le prestara, por decir así, el micrófono. Es decir, se le permitiera que pasara adelante, que desenrollara algún papiro, algún rollo y que diera una palabra de lo que se tenía hasta ese momento, que era el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y entonces Jesús era uno, dicen los historiadores, que eran decenas de personas estudiosas del Antiguo Testamento que participaban en este tipo de actividades. Jesús, podríamos decir que era uno entre varios cientos de personas que tomaban la palabra. Pero hay una diferencia. Mire por favor su Biblia, versículo 22. ¿Cuál era la diferencia entre Jesús y los demás que tomaban la palabra? Dice, se admiraban de su doctrina. O sea que era muy bueno quizás, o era muy elocuente. No solo eso, porque les enseñaba ¿con qué? Como quien tiene autoridad. La palabra autoridad en el original aquí es exousia, que quiere decir que acompañaba su predicación con poder de lo alto. Hermano lindo, esta mañana quiero comenzar recordándoles a todos que el Dios al que servimos, Jesucristo, es un Dios todopoderoso. Amén. Él tiene toda autoridad. Cuando oímos una prédica, no se trata que el pastor sea bien elocuente, no se trata de la habilidad humana, se trata, hermano, de que si se proclama la palabra de Cristo, hay un poder de lo alto que impacta. Yo quisiera que esta mañana estuviéramos como estaban estas personas en la sinagoga, que se admiraban de la palabra del Señor. Que nunca usted se vaya a convertir en un seguidor de hombres. Es que me gusta cómo predica aquel, me gusta cómo predica el otro, sino que usted diga, es que me impacta, me admira la palabra de Dios, porque Él tiene toda autoridad. ¿Cuántos lo creen? Hermano, Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad es poder. Imagínese usted, si a mí mi papá me extiende, por ejemplo, un poder, yo en nombre de mi papá, con ese poder legal, puedo vender cosas, puedo comprar cosas, puedo tomar decisiones. Pues a Jesús el Padre le dio un poder absoluto. Dice, toda potestad. ¿Y cuál es el alcance de ese poder? Toda potestad me es dada en el cielo
y en la tierra. Hermano lindo, el Dios al que servimos es todopoderoso y no hay nada imposible para Él, ni en el cielo ni en la tierra. Yo no sé con qué problema, preocupación has venido esta mañana. Cristo te quiere recordar que Él tiene toda autoridad. En Apocalipsis el Señor dice de sí mismo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, y termina, el todopoderoso. Cuando los discípulos veían la autoridad del Señor, se quedaban maravillados y decían: ¿quién es este que hasta el viento, la tempestad, el mar le obedecen? La autoridad de Cristo no tiene límites. Él tiene autoridad, hermano, sobre los elementos naturales, tiene autoridad incluso sobre las fuerzas del maligno. Bueno, cuando Isaías habló de Él, dijo: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y dijo: y el principado sobre su hombro. Y dijo que le iban a llamar admirable consejero. ¿Qué más? Dios fuerte. ¿Qué más? Padre eterno y príncipe de paz. Dentro de poco, el día 24, que cae Navidad y cae domingo y tenemos horarios normales, vamos a estar viendo un mensaje basado en esa profecía de Isaías acerca del Señor. Pero hermano, este mensaje de la autoridad de Cristo le va a servir a usted para admirar más al Señor. Entre más usted conoce el señorío, el poder, la autoridad de Cristo, un mensaje cristocéntrico que lo exalta a Él en su preeminencia, en su superioridad sobre todas las cosas, usted se vuelve un mejor adorador. A usted ya no sé si le ha pasado alguna vez con los hermanos del grupo de alabanza, y sé que los diáconos lo hacen también. Nos estamos reuniendo tempranito, antes del culto de las 7, a orar. Y son varios minutos los que estamos orando, gracias al Señor. Y entonces algunos de ellos se les permite que oren. Y yo me he fijado que algunos que empiezan a orar, rápido se les acaba, como decimos, la peseta. No sé si a usted alguna vez le ha pasado: Señor, esto y esto, y empieza usted a orar, a adorar al Señor, y se le acaba rápido que decir. Y yo veo que otros tienen gran facilidad. Hay una chica ahí que oró esta mañana, oró precioso, y podría orar 10, 15, 20 minutos, hasta uno se siente bien ministrado y lo anima a uno a orar. ¿Sabe cuál es la diferencia? Esa persona que adora y que ora y que le fluye ríos de agua viva es una persona que ha conocido al Señor, es una persona que lo admira. Así que este mensaje nos va a hacer mejores adoradores. Este mensaje, hermanos, nos va a ayudar a aprovechar mejor el poder que vamos a conocer o a recordar del Señor. Este mensaje lo va a hacer a usted libre del temor. Si usted conoce el poder del Señor, que le llaman el Altísimo, ¿verdad?, por encima de todo lo demás, usted va a vivir tranquilo, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, pero hay que conocerlo, morará bajo la sombra ¿de quién? Oiga las palabras: el omnipotente, el que todo lo puede. Pero hay que tener presente esa autoridad, ese señorío de Cristo. También el mensaje, ¿por qué no decirlo?, nos va a ayudar a someternos más a su palabra. Porque no podemos conocer la autoridad del Señor y no someternos en obediencia a lo que la palabra dice. No podemos decir: yo le conozco y no me someto a mis autoridades terrenales, en el trabajo, en el hogar. En fin, este mensaje oramos para que el Señor lo haga de gran utilidad práctica, que sean de esos mensajes antes y después en nuestra vida, esos mensajes que cambian vidas. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, en primer lugar, hermano, ya lo va a ver en pantalla, Jesús tiene autoridad para salvar por la palabra. Vamos a ver 3 áreas en las que se ve en este pasaje que Jesús tiene autoridad. Tiene autoridad para salvar. Y yo le agregaría: solo Jesús tiene autoridad para salvar y transformar por medio de su palabra. Mire, en el versículo 21 se nos muestra esto. Él enseñaba en la sinagoga, dice, en los días de reposo. Y en el 22 dice: se admiraban de su doctrina, les enseñaba como quien tiene autoridad, pero los compara con alguien. ¿Con quién los compara? Al final del 22: no como los escribas. Yo creo que hasta probablemente predicaban del mismo pasaje, pero era diferente el mensaje de Cristo. Era acompañado de poder de lo alto. Es que la predicación, hermano, o la palabra del Señor más bien, no se trata de grandilocuencia,
No se trata de elocuencia ni de habilidad, se trata de poder. Así dice el Señor, dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hermano lindo, quiero que me acompañe por favor sin perder Marcos. Retroceda un poquito y vamos a Mateo 7. En Mateo 7:28 vemos una observación similar de este otro evangelista respecto a Jesús. Acababa de terminar el mejor sermón que se haya dado en la historia de la humanidad. ¿Cómo se llama este sermón? De Mateo 5 al 7. Sermón del Monte. Y en el 7:28 dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, ¿qué dice Mateo? Se admiraba de su doctrina. Nuevamente, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y les decía, hermanos, que la palabra autoridad quiere decir poder de lo alto que transforma vida. La palabra de Dios es la única que salva. Qué bueno que hay como 3 que lo creen. La palabra de Dios es la única que salva, es la única que transforma vidas. Hay personas allá afuera que tienen un gran don, un gran talento, cautivan a las masas con sus palabras, pero solo la palabra de Dios salva. Otros pueden ofrecer esperanza, pero solo la palabra de Dios transforma el corazón. Otros pueden quizás motivar, pero al final no hay un cambio sustancial. La palabra de Dios tiene poder para que la gente nazca de nuevo, para que la gente sea sana, sea salva. ¿Cuántas veces usted ha estado aquí en este lugar y ha recibido una palabra, hermano, que hasta incluso quizás lo podrá recordar ahorita? Yo me acuerdo claramente ocasiones en que la palabra de Dios impactó tanto mi corazón que inmediatamente tomamos decisiones. Hay personas acá que hasta han llegado a tomar decisiones radicales basadas en la palabra. Por ejemplo, una decisión: apartarse de amistades que no convienen. Solo la palabra de Dios. Porque uno allá afuera pues es más movido por emociones. No, hombre, si son mis amigos, ¿cómo lo puedo dejar si tengo añales con ellos? Sí, pero al final la palabra de Dios confronta. La amistad con el mundo no es de Dios. El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Híjole, entonces uno toma decisiones radicales. ¿Qué le pasó? ¿Le lavaron el coco? No, la palabra de Dios lavó su corazón con la sangre de Cristo. Es que solo la palabra de Dios puede transformar. En ocasiones hemos estado con mi esposita sentados ahí recibiendo la palabra a través del pastor Angulo, el pastor Francisco, el pastor Víctor, cualquiera de los pastores que Dios usa en este púlpito. Y hemos tomado decisiones respecto a la crianza de los hijos. Qué bueno es reconocer, hermano, que la palabra de Cristo tiene autoridad para apartarnos de malos caminos, para cambiarnos. La palabra, dice la Biblia, es más cortante que toda espada de 2 filos, llega profundo al corazón. Y como acuérdese que la palabra de Dios es la espada ¿de quién? Del Espíritu. El Espíritu Santo que agarra la palabra de Dios y que la aplica en nuestros corazones, llega profundo como ninguna otra palabra puede llegar. Yo estoy seguro, somos una iglesia que cree en la continuidad de los dones. El Señor sigue llenando, sigue bautizando con su Espíritu. El Señor ha dado dones. Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4. Ahí los lee en su casa. Y esos dones siguen en plena vigencia, pujantes en la iglesia de Cristo. Amén. Y hermano, yo estoy seguro que en la predicación de la palabra un montón de veces se dan esos dones. Yo estoy seguro que en la palabra muchas veces se ha dado palabra de profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Uno ni siquiera sabe lo que está diciendo, solo está exponiendo, pero el Espíritu Santo ha agarrado esa espada, hermano. Eso sí, estos dones siempre se van a dar en el contexto, se van a desarrollar bíblicamente, amén. Pero esa espada de doble filo que penetra es por la autoridad de Cristo, hermano. Algunos cristianos que son expuestos a la luz pública tratan de diluir esta verdad, porque aquí ustedes se gozan, que decimos solo en el nombre de Cristo hay poder, pero esta verdad realmente, si usted la piensa, es ofensiva para el mundo, porque les está diciendo a un montón de gente allá que están perdidos si no tienen a Cristo, por más religiosidad, que es el tipo de carnalidad más peligrosa, la religiosidad, todavía peor que la carnalidad, digamos, mundana. Usted les está diciendo, estás mal, no hay buenas obras que puedan salvarte, solo Cristo, solo su palabra tiene autoridad, tiene poder para cambiar vidas.
Usted allá afuera le está diciendo a la gente, lo siento, esa persona que sigues en la política, esa persona que tanto admiras, también tarde o temprano te va a fallar. Solo Cristo no te va a fallar y solo Él tiene autoridad. Es ofensiva esta verdad. Y por eso, gloria al Señor, hay personas que nos vemos tentados a diluir el mensaje de la autoridad de Cristo allá afuera. Y cuando lo ponen en the spotlight, como dicen, ¿verdad? Lo ponen a la luz pública, uno quiere suavizar, ¿verdad? Yo he visto casos donde a personas les han preguntado, entonces, ustedes están diciendo que solo en Jesús hay salvación, ¿y qué hay de la gente buena? ¿Y qué hay de la gente que no ha conocido al Señor? Bueno, el otro día veía un pastor que Dios usa bastante en mi vida y que yo veo bastante. Hoy no hay excusa, hermano. Hoy usted puede recibir palabra el domingo y a través de las redes, del YouTube y todo eso, usted puede escuchar mensajes hasta durante la semana de su predicador favorito. Y a este predicador lo habían invitado a un show, una entrevista a nivel nacional en Estados Unidos. Y estaba él a la par de un hinduista y de una que practicaba la religión judía, ¿verdad? El judaísmo, el hinduismo, y había alguien más por ahí, no recuerdo, creo que budismo. Y entonces estaban atacando al cristiano y le estaban diciendo, o sea que vos estás diciendo que solo en Jesús pues hay salvación y todos nosotros estamos perdidos pues, y ustedes son unos soberbios, atacando al cristiano porque es una supuesta soberbia, ¿verdad? Decir solo mi religión, pero es que, hermanos, no es soberbia, es la verdad pues. ¿Y qué vamos a hacer? Si la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres, ni Buda, ni Mahoma, ni nadie te puede salvar, solo Cristo. ¿Yo qué voy a hacer? Ay, qué soberbio. No, es que no es soberbio, es decir la verdad pues. Y entonces el hombre dijo, bueno, sí, basado, yo solo, no se enojen, yo solo les estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y empezó, y una de ellas lo atacó de una manera tremenda y le dijo, ¿qué pasa si yo practico el judaísmo y me voy toda mi vida entera a dedicarme a paliar el hambre de los niños del tercer mundo y les construyo casas y les doy de comer y todas esas buenas obras y no peco y no fallo y llego hasta el final de mis días así, pero resulta que practico el judaísmo, ¿qué me pasa? Y entonces el hinduista se metió y dijo, sí, según este John fulano de tal, te vas al infierno, solo él se va a salvar. Y entonces este pastor respondió y dijo, miren, les voy a aclarar, déjenme con humildad decirles la verdad. Solo hay dos religiones en el mundo, le dijo. Una es la religión, llamémosle religión, que cree que nadie es sin pecado, que nadie es perfecto, que no hay buenas obras que puedan ganar el favor y la salvación de Dios. Y entonces cree en que Jesucristo murió en la cruz y que Él sí es perfecto y que Él nos lava de todo pecado. Ese es el cristianismo. Y la otra religión, usted métale el nombre que quiera, judaísmo, budismo, hinduismo, el octuple sendero, lo que usted quiera, póngale. Pero al final se trata de que mis obras me van a ser suficientes para alcanzar la salvación. Usted escoja, les dijo, pero al final solo el cristianismo, oiga, ninguna otra religión en el mundo, solo el cristianismo está basado en la autoridad de las Escrituras. Y la palabra de Dios es la verdad, se puede comprobar. ¿Y qué hay de las miles de profecías cumplidas? ¿Qué probabilidad hay que 1000 profecías seguidas, 2000 profecías seguidas se cumplan? Y sea esto confirmado por historiadores, gente que ni siquiera es cristiana. La palabra de Dios es la verdad y solo en Jesús hay salvación. Miren, los otros tres callados. Y yo le podría asegurar que en su rostro no se veía ira, sino que en el rostro de algunos de ellos se veía como que la verdad de la Escritura había empezado a alumbrar sobre sus vidas. Es que, hermano lindo, cuando Cristo nos alumbra con su autoridad, con su evangelio, las vidas cambian. ¿Por qué? Porque solo Jesús tiene autoridad para cambiar por la palabra. Este fin de año, usted va a pasar tiempo con sus familiares. Ore antes de sacar conversaciones. No se ponga a pelear para que se cierren los corazones. Lleve la verdad lista. Usted debe estar listo siempre para presentar defensa de su fe. Pero recuerde, Jesús tiene poder para salvar por la palabra. Ore que el Espíritu Santo prepare los corazones. Hay padrecitos, y yo los conozco, algunos de ustedes,
que están con ese anhelo en su corazón, porque por un lado es la alegría que ustedes han venido a Cristo, pero por otro lado el anhelo que sus hijos también vengan a Cristo. Ore, no se canse de orar, siga orando, porque el Señor tiene toda autoridad. Eso significa que cuando Él decida llamar a sus hijos, cuando Él decida llamar a sus padres, esa obra va a ser tremenda. ¿No se acuerda cómo era usted antes de venir a Cristo? Y mire cómo lo tiene hoy el Señor. Dígame si no es prueba usted mismo que el Señor tiene toda autoridad para cambiar. Amén. ¿Se acuerdan cómo era el apóstol Pablo? Pero es que se topó con Cristo y Cristo ni siquiera le habló muy fuerte, solo lo botó del caballo, le dijo: quieto, Pablo, soy Jesús a quien tú persigues. Señor, dime lo que quieras que tú hagas. Es que la palabra de Cristo tiene toda autoridad, hermano. Él rompe cadenas, Él bota murallas. Ese es el poder del Cristo que predicamos. Cuando usted vaya a recibir una prédica, ore, que el Espíritu Santo prepare su corazón, que lo cambie. Cuando vaya a salir a evangelizar, hermano, si creemos que la palabra de Cristo tiene toda autoridad, entonces sometámonos y pidámosle al Señor, como nos predica nuestro pastor Francisco, cada vez una mayor obediencia a la palabra de Dios. Porque no tiene sentido que yo pregunte ahorita: ¿cuántos creen que la palabra de Cristo tiene toda autoridad? Amén. Pero de repente, como dicen en buen salvadoreño, se nos pelan los cables, hacemos cortocircuito y estamos un fin de semana con amigos haciendo lo que antes de que nos salvara el Señor hacíamos. Y entonces, ¿dónde está la autoridad del Señor? La autoridad de Cristo no es algo solo que se cree, no es algo solo que se proclama, es algo que se vive. Y nos debemos de someter a la autoridad de Él, a la autoridad de su palabra, y lo que menos nos gusta, a las autoridades puestas por Él. Lo voy a decir de nuevo, de este lado como que está más dura la carne. No, vea, de este lado. A la autoridad puesta por Él en el hogar. En el hogar es el esposo. Y si no le das su lugar, estás rebelándote. Y después nos quejamos del resultado, pero nos estamos sometiendo a la autoridad. A la autoridad puesta por el Señor en el trabajo, que es el jefe. Y dice el Señor que nos sometamos no solo a los afables y a los apacibles, sino también a los difíciles de soportar. Con esas palabras lo dice. Que nos sometamos en la iglesia, aunque el pastor me caiga mal. Hay un amén que va ahí cuando no tienen que decir, si dicen. Pero sometámonos, hermanos, porque el Señor tiene toda autoridad. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, Jesús tiene autoridad sobre las fuerzas del maligno. ¿Lo cree, iglesia? Mire por favor lo que pasó a continuación. Vuelva a Marcos 1. Solo leímos el principio del pasaje, hoy continuamos. Estaba en la sinagoga, ¿verdad? Y estaba impresionados todos por su autoridad. Versículo 23. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. ¿Y qué hizo este hombre? Dio voces, empezó a gritar diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Yo le quiero hacer una pregunta, a saber cuánto tiempo tenía este demonio de estar oyendo palabra en la sinagoga. Había uno de la sinagoga de ellos, como diciendo, este era parte de la congregación. Pero como no estaba el poder de Cristo, como no había palabra con autoridad, como solo se recitaba palabra muerta, sin creer, es que solo en Jesús hay poder, hermano. Usted puede tener aún el Antiguo Testamento, pero si no tiene la revelación de que Cristo es el centro de la Biblia, aún del Antiguo Testamento, entonces no hay poder. Solo en el Evangelio de Cristo es que la palabra cobra poder. Inmediatamente, al nomás oír la palabra con autoridad, se manifestó este demonio. Pero usted se fija, hermano, que es un demonio que dio voces, gritó, reclamó, se quejó, pero está sometido a la autoridad del Señor. Dice el 25, Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, ¿qué hizo? 26, lea conmigo. Sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Oiga, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y estos hasta los demonios
obedecen a nuestro Señor, porque Él tiene toda autoridad. Cristo tiene autoridad sobre las fuerzas del maligno. Quiero decirle algo, hermano, no hay que menospreciar el poder del enemigo, es fuerte. Yo diría que hasta el demonio, decía un autor por ahí, hasta el demonio más debilucho es más fuerte que el humano más fuerte, ¿verdad? Nosotros no venimos a reprender al demonio con nuestro propio poder, venimos a reprenderlo en el nombre de Jesús. El Señor lo reprenda. Pero Cristo, si el demonio es cierto que es poderoso, pero Cristo es más poderoso. Andaban ahí predicando Pablo y los otros apóstoles en el libro de los Hechos, y entonces algunos judíos que no eran convertidos oyeron que reprendían a los demonios en el nombre de Jesús. Había un hombre llamado Esciba, si no me equivoco, o Esceva, y este hombre judío tenía 7 hijos, y los 7 hijos, hermano, quisieron copiarle al apóstol Pablo y dijeron: mira, a estos sí les salen fuera los demonios porque hablan en el nombre de un tal Jesús. Por supuesto, estos 7 no eran creyentes. Entonces digamos lo mismo, en el nombre de Jesús que Pablo predica, y así andaban diciendo, y de repente les salió un endemoniado de verdad que se les paró enfrente y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Y los agarró, hermano, trapeó, barrió con ellos, los revolcó, salieron desnudos y heridos, huyendo. No se vaya a meter usted: no, que el diablo, pobrecito, ya está derrotado, ya está vencido. Sí, pero por el poder de Cristo, amén. Las tinieblas son reales. ¿Y cuántas veces hemos sentido temor? ¿Cuántas veces hemos sentido opresión? La Biblia dice: nuestra lucha no es contra seres humanos, contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Oiga, hermano, y tenemos que saber que no pueden poseer al cristiano, porque el cristiano ha sido sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención. No hay manera, el enemigo no tiene parte ni suerte, pero nos puede oprimir. Pero puede oprimir a nuestros hijos. Por supuesto, un creyente que no es verdadero creyente tiene que tener temor, tiene que tener cuidado, porque el enemigo no anda jugando. Él anda como león rugiente, viendo a quién devorar, al cual, dice la Biblia, resistid como firmes en la fe. Si de verdad estás en Cristo, entonces no te puede tocar. Si de verdad estás en Cristo. Y el otro día hablaba con un hermano cristiano que no es exagerado, que no le va a andar inventando historias de que me asustaron, me dijeron. No, es un hermano que hasta cierto punto yo le diría un poco escéptico. No va a andar inventando en todo eso de lo sobrenatural. Pero me contaba la otra vez: mire, pastor, me tocó predicar, y en la noche antes de la prédica, porque el hermano tiene un amor por el evangelio, y claro, si usted predica el evangelio va de choque frontal contra el enemigo. Él quiere que se pierdan las almas, y el evangelio, que tiene autoridad, salva las almas. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo no va a estar contento. Y una noche antes de la prédica de este siervo me dice: mire, pastor, no le estoy mintiendo, ruidos en el techo, yo no sé qué era, una opresión, me agarró un gran miedo como a las 2 de la mañana. Y ahí andaba, ¿verdad? Dice que hasta fue a despertar a un familiar y empezaron a orar, porque lo que más lo asustó fue que, estando él acostado, sintió claramente como que algo se le sentó en la cama y como que no podía respirar. Un montón de gente ha contado ese tipo de experiencia. ¿Qué era exactamente? No le puedo decir, pero el hermano empezó a decir: Jehová te reprenda, Satanás, ya estás vencido por nuestro Dios. Y ¿sabe qué, hermano? En el momentito cesó la opresión y el hermano empezó a cantar alabanzas. No viva con miedo del enemigo. Hay personas que dicen: uy, y mira, y si tal persona que quedó muy molesta conmigo, y si me hace brujería, y si le hacen mal de ojo al niño, yo no sé, que dice que hay que envolverlos con una camisa sudada, un montón de supersticiones. Al final, hermano, solo la sangre de Cristo nos protege, porque Él tiene autoridad sobre los demonios. Pídale al Señor que rompa las cadenas con que el enemigo lo ha querido atar. ¿Usted cree que no tienen un aspecto demoníaco las cadenas adictivas con que estamos atados? ¿Usted cree que el enemigo no se mete en una persona que está en adulterio? ¿Usted cree que, bueno, y que dice la Biblia, que nos dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al
Diablo, ¿usted cree que no mete sus narices sucias el enemigo cuando hay odio, cuando hay rencor? Pero Cristo tiene toda autoridad. Por eso le podemos pedir a Él que nos libre. Y quiero decirle algo, hermano. El Señor tiene tanto poder sobre el enemigo, pero también tiene misericordia de aquellos que estamos siendo zarandeados por el enemigo. ¿Cómo le dijo a Pedro? Le dijo: Satanás os ha pedido para zarandeados, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Cómo le hizo el Señor a Job cuando Satanás pidió, que lo quería probar y quería ver si de verdad su amor era genuino? Le dijo: probalo hasta cierto punto, no pases. Es que el amor del Señor, la misericordia con los que están siendo zarandeados. Mire por favor adelante un poquito, un par de paginitas ahí en Marcos 5. El enemigo es poderoso, pero Jesús es más poderoso. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro, oiga, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Nadie, mira el poder del enemigo, nadie podía atarle ni aún con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Es sobrenatural, ¿verdad? Y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Claro, dice el comentarista, los demonios no lo mataban porque no querían volver al abismo, querían mantenerlo con vida para poder estar ahí en él, ¿verdad? Pero lo tenían totalmente dominado. Ya una posesión demoníaca es alguien que ha abierto una puerta que no tiene al Señor, que los demonios lo han dominado por completo en su mente, en su cuerpo. Ahí le pueden hacer scan, pueden ir a los médicos que quieran, no hay explicación. Lo sobrenatural es cierto, el reino de las tinieblas existe, amado hermano. Pero no tenga miedo, Jesús es más poderoso. Mire el versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y ¿qué hizo? Se arrodilló ante él. Nadie lo podía dominar, pero se vino a arrodillar delante de Cristo. No dice que Cristo forcejeó con él, simplemente con su presencia los demonios tiemblan, los demonios huyen. ¿Cuántos dicen amén? Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y mire la autoridad de Cristo. Jesús le preguntó: ajá, ¿cómo te llamas? Legión, le respondió, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera. Y ahí estaba cerca el hato de cerdos. Usted ya sabe todo eso que pasó, ¿verdad? Al final del 13 dice que se fueron de los cerdos y estos se ahogaron porque se cayeron al mar. Mire el 14. Los que apacentaban los cerdos huyeron, dieron aviso en la ciudad, en los campos salieron a ver. Mire el 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo lo vieron? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Es cierto, el enemigo es poderoso, pero Jesús tiene toda autoridad. Y qué maravilloso es saber que ese Dios poderoso tiene misericordia de nosotros. Digan: tiene misericordia de mí. Oiga, hermano, el Señor no lo va a dejar en manos del enemigo. Claro, ese enemigo nos acusa, como acusaba en Zacarías 3, acusaba al sumo sacerdote, a Josué. Pero el Señor no admite, oiga, el Señor no admite acusación contra aquellos que Él escogió. Tú eres un escogido de Dios. El Señor no admite acusación contra ti. Dice la Biblia que aunque hayas fallado, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dele un aplauso al que tiene toda autoridad sobre los demonios. Y en tercer lugar, Jesús tiene autoridad sobre toda enfermedad. Mire el versículo 29, volviendo a Marcos 1, versículo 29, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada. ¿Cómo estaba la suegra de Simón? Con fiebre. Y enseguida le hablaron a Jesús de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano
y la levantó. Inmediatamente, ¿qué le pasó? Le dejó la fiebre. Algunos bromistas dicen que esta es la razón por qué Pedro negó a Jesús 3 veces, porque le sanó a la suegra, ¿verdad? Pero la verdad, hermano, es que estamos ante la presencia del Dios que tiene toda autoridad. Fíjese lo que dice este corto pasaje: autoridad para enseñar la palabra y las vidas se salvan. Autoridad para echar fuera demonios y romper cadenas, y que el hombre que antes era un endemoniado después esté vestido. Por cierto, mire qué precioso. Quizás algunos de nuestros parientes no es que estén endemoniados, pero sí están bajo la influencia de Satanás. Y usted dice: no, hombre, para que aquel se convierta, para que aquel venga a la iglesia, yo lo veo difícil. Véalo esta mañana, bien vestido, sentado a los pies de Jesús, adorándolo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo tiene autoridad para lograr eso en nuestra vida, pero también tiene autoridad para echar fuera la enfermedad. Y claro, la enfermedad es resultado del pecado. Tal vez no siempre del pecado directo de uno, sino por estar caídos en un estado pecaminoso. Por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado entró la muerte. Y dice: y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero Cristo en la cruz venció el pecado, venció la muerte, resucitó al tercer día. ¿Sabe qué significa eso? Va a llegar un día donde ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más muerte, y vamos a estar para siempre con el Señor. Iglesia, el Señor te quiere recordar eso. Viene el día de la parousia, el día de la segunda venida. Ahí ya no va a haber enfermedad, pero en esta vida también Dios sana y hace milagros en el nombre de Jesús. Claro, la enfermedad tiene sus propósitos santificadores. En la misma Biblia se ve que Dios sana como respuesta a la oración corporativa, individual. Dios da dones de sanidades, pero hay ocasiones en que Dios permitía que la enfermedad siguiera un ratito. De hecho, en algún momento nos vamos a ir con el Señor, probablemente por vejez, por convalecencia, por enfermedad. Es decir, debemos de confiar en los propósitos de Dios, pero debemos atrevernos a creer que si estamos enfermos, Dios puede hacer un milagro. Muchas enfermedades son para gloria de Dios. A mí me impresionaron las palabras de mi papá uno de estos días. Estábamos platicando con un buen amigo, compañero pastor de Estados Unidos, y mi papá le dijo a él, yo estaba escuchando, y le dijo: mira, yo todavía me acuerdo cómo hace 15 años el Señor sacó de la tumba a mi esposa, porque le habían detectado a mi mamá, que hoy nos acompaña esta mañana, le habían detectado un cáncer que se llama linfoma. Es un cáncer que ataca los ganglios. Es un cáncer letal, sobre todo si se descubre tarde, como se hizo en el caso de ella, porque no daba muchos síntomas. El cáncer estaba en los ganglios del cuello, en los ganglios de las axilas. Había invadido esta área de aquí, que es el mediastino. Cuando ya invadió los ganglios del cuerpo, desde ahí se esparce a todos los órganos. Era una cosa tremenda. Pero quiero decirle algo: toda esta iglesia, ¿cuántos se acuerdan de esa época? Toda esta iglesia clamó. Y como dice la palabra: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Cómo puede un Dios decir: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces? Solo si ese Dios tiene toda autoridad. Y quiero decirle en el nombre del Señor, 15 años o poco más se han cumplido. Ahí la tenemos para gloria y honra del Señor. Testimonio vivo que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza con su Espíritu Santo. Si tenemos algún pariente enfermo, diga: en el nombre de Jesús, Señor, yo creo que si tú quieres, puedes sanarme. Dentro de poco vamos a ver un mensaje titulado Jesús nuestro sanador. Ya le voy prometiendo 2 mensajes y los llevo bien anotados: Jesús nuestro sanador y el de admirable consejero, ¿verdad? Pero ahí vamos a ver, hermano, cómo el Señor es poderoso para sanar, y nos deja en su palabra una instrucción. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Cuando en la oración, hermanos, nos ponemos manos simbólicamente, ¿verdad?, unos por otros, y oramos unos por otros para ser sanados, la oración eficaz del justo puede mucho. Póngase de pie y vamos a orar a aquel que tiene toda autoridad. Gloria al Señor. Una que exalte el poder de Cristo. Pero adoración. Ajá.
Bueno, veamos, tus ojos revelan. Cierre sus ojos ahí donde está. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni la vida, ni la muerte. No hay nada que nos pueda apartar de su inmenso amor. Si la puede dar en dos, ¿quién nos separará? Gracias, Padre. Hable con Dios. Dígale, gracias por esta palabra que me has dado, mi Señor. Gracias por recordarme que tú tienes poder. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor? De tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios. Dígale, ni la vida, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni el mundo espiritual, ni ninguna cosa creada no nos podrá separar. De nuevo, ni la vida, ni la... ¿Qué te preocupa? El Señor tiene toda autoridad. Ni los ángeles. Póngale respetuosamente la mano a la persona que está a la par, a lo mejor sea su familia, o aunque no lo conozca, ore por esa persona. Empiecen juntos a admirar a Jesús. Este día, Él nos ha recordado que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él nos ha recordado que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué te preocupa? El cambio de un ser querido, la conversión. Jesús tiene autoridad. ¿Qué te preocupa? Tu propio crecimiento espiritual. Jesús tiene autoridad. ¿Estás preocupado por un acoso del enemigo? Jesús es poderoso. Él ya venció a las tinieblas. Él vino para deshacer la obra del diablo. Ora, iglesia, no se quede sin clamar al que tiene autoridad. No hay nada difícil, nada imposible para Él. También es misericordioso. Él ha visto tu situación y Él se ha acercado. Él ha llegado directo a nuestra vida y hoy contamos con ese toque de poder. Ni la vida ni la muerte. Escucha la oración de tus hijos. Lo profundo, ni los ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrá separar. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por la sanidad divina. Ore por sanidad en este momento a esa persona que tiene a la par. Dígale, Señor, solo di la palabra y será sana. Ore a distancia. Tal vez hay alguien en otro país que está enfermo y usted quiere mucho a esa persona. Jesús tiene toda autoridad. Así hizo con el siervo del centurión. Solo di la palabra y mi familiar será sano. Tú tienes toda autoridad. Tú mandas esa enfermedad que se vaya. Tú mandas ese cuerpo que tú creaste que sea restablecido por tu obra en la cruz. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Señor, úngenos con ese aceite de tu espíritu. Llénanos con ese aceite. No hay nada imposible para ti.
enfermedades graves, enfermedades sencillas, enfermedades reincidentes o recurrentes, dolores de cabeza incesantes, inflamaciones, alergias. Jesús tiene toda autoridad. Lo primero que va a hacer es perdonar tus pecados, pero también puede sanarte. Estas señales seguirán a los que creen. Gracias, bendito Dios. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Los que quieren ser libres de toda cadena de pecado, Él es mi paz. Crea que un toque del Señor puede hacerte libre. Él es mi paz. ¿Qué te preocupa? Dile: echo toda mi ansiedad sobre. Dígalo de corazón. Pues Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Antes de volver a cantar este coro, solo quiero hacer una atenta invitación a los que han venido por primera vez o nos acompañan desde hace poco. Tal vez nos está sintonizando por las redes sociales. Quiero decirle que no es casualidad que usted haya oído este mensaje. En todo lugar donde Cristo es exaltado, ahí está la obra del Espíritu, trayendo la libertad, quitando el velo, trayendo salvación. Y ese es el milagro más grande que el Señor puede hacer a través del Espíritu, es soplar vida, que nazcamos de nuevo. Por eso no apague ese celular, no quite este video, no se vaya de esta iglesia sin haberle entregado su vida al que todo lo puede, al que tiene toda autoridad. De todo corazón, entréguele su vida a Él. Solo dele palabras sinceras. Si gustan, yo lo guío en una oración. Y la iglesia le pido que ore especialmente si hay miembros de su familia, quizás en su casa, fuera de esta iglesia, y usted quiere orar por la salvación. El Señor es poderoso. Vamos a clamar para que sean salvos. Los que están esta mañana aquí, repitan conmigo: Señor Jesús, creo que eres Dios y que todo lo puedes. Creo que siendo santo fuiste a la cruz para pagar por mis pecados. Creo que resucitaste venciendo la muerte, comprobando que eres Dios. Te entrego mi vida, me pongo bajo tu autoridad. Quiero seguirte, quiero estar siempre contigo, quiero servirte, quiero contar a otros las cadenas que rompiste en mí. Quiero hablar toda mi vida de tu poder y de tu amor. Dígale estas palabras, pero el Señor se las toma bien en serio. Te entrego mi vida, mi Señor. Hágase conmigo tu voluntad. Soy tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén. Dígale: he hecho toda mi ansiedad sobre Él. Dígalo de corazón. Pues Él cuida de usted, de su familia. Ahora Él le ha adoptado. Él es su padre. Él es mi paz. Gracias, Señor. Nos vamos de este lugar con alegría, impactados de tu palabra, con paz y sin temor, porque somos hijos de aquel que tiene toda autoridad. Por eso te damos un aplauso en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Estamos despedidos, iglesia. Dios me los bendiga. Gracias, hermanos del streaming, por habernos visto. Estamos despedidos. Bendiciones.